Bueno, un saludo muy especial para todas y todos. Mi nombre es Juan José, soy psicólogo, pues he venido trabajando desde mi formación profesional en todo lo que tiene que ver con estudios de ciencia, tecnología, sociedad, innovación. Y bueno, pues un gusto estar el día de hoy con todos y todas. Voy a contarles un poco de mi historia y los voy a invitar a participar. Los voy a invitar a ser ciudadanos activos y cómo a partir de esa ciudadanía activa podemos generar transformación en nuestro territorio. Entonces voy a comenzar a contarles algo de mí. Yo soy de Medellín, de la Comuna 5, que se llama Castilla, de un barrio muy pequeño que se llama Florencia, que queda en el extremo norte de Medellín, incluso es el límite con el municipio de Bello. Es un barrio, pues lo digo chiquito, pero pues es el segundo más habitado de la Comuna 5. Y bueno, imagínense que cuando tenía 14, 15 años, estaba próximo a graduarme del colegio. Me gradué antes de cumplir 16. Y bueno, cuando nos graduamos, pues me presenté a diferentes universidades, no pasé algunas, tenía pocos recursos. Pues mi familia, mi papá pone cortinas y mi mamá de vez en cuando vende por catálogo, como pues algunas personas lo hacen. Y es lo único que pues era la fuente de ingreso nuestra. Entonces, bueno, pues la pregunta era, ¿de dónde vamos a sacar recursos para pagar la educación? ¿Para pagar la educación superior? ¿O me voy a trabajar de una? ¿Qué hago? Bueno, resulta que conocí algo que se llamaba presupuesto participativo, que era un recurso destinado para la educación, pues para diferentes recursos priorizados por la comunidad. Uno de ellos podía ser educación superior. Y bueno, pues me presenté, fui, hice la fila normal, entregué mis papeles y pasé. Comencé a estudiar psicología y pues me pagaban la universidad. A cambio de realizar horas de servicio social. Entonces debía de pagar semestralmente 120 horas de servicio social. Desde pequeño he sido scout. El movimiento scout es un movimiento mundial justamente de voluntariado, donde el aprender haciendo y jugando se convierte en una forma de generar aprendizaje experiencial en torno al aire libre, al medio ambiente. Y bueno, desde los 5 años venía participando allí. Entonces la forma de pagar las horas de servicio social podía ser a través del grupo Scout, donde pues me correspondía no solamente participar en el programa, sino que me correspondía pues pensar en proyectos para desarrollar en nuestro territorio que se viera reflejada mi formación profesional que estaba teniendo, pero también la vivencia como ciudadano activo. Entonces, bueno, eso me implicó conocer a otras personas, con mis compañeros pensar qué vamos a hacer, y ahí empezamos a pensar en nuestro barrio. Entonces, encontrábamos que había una necesidad, y es que cuando nos graduábamos del colegio, el colegio debía alquilar un auditorio y se convertía en un lugar muy lejos para las familias de nuestro barrio ir, porque pues podría ser en el centro de la ciudad, podría ser al sur de la ciudad. Entonces era atravesar todo con la familia, con adultos mayores, pues y bien, pues quizás uno sí podía hacer el gasto porque era el grado de uno, ¿cierto? Pero igual pues decíamos que bueno tener en nuestro barrio un espacio en el cual podamos encontrarnos y hacer esto. Y así pensamos en un lugar que se llamaba, pues pensamos en un lugar que dijimos que fuese un coliseo multipropósito, que permitiera recoger la cultura, el deporte, la música, eventos como tal, comunitarios o de nuestro barrio, de nuestros colegios. Y pues dijimos, bueno, pues había un escenario de presupuesto participativo llamado asambleas barriales, donde en las asambleas barriales, pues los habitantes de los barrios llevaban propuestas y proyectos para ser votados y priorizados. Pues uno era el de la educación, entonces teníamos que ir a defender el nuestro para poder seguir estudiando, y el segundo pues era presentar proyectos que tuvieran que ver con lo que hacíamos. Entonces nos pensamos en el coliseo multipropósito, y entonces a partir de eso dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues
necesitamos que nuestro barrio participe, necesitamos que pues la gente vaya a la asamblea. Pues éramos unos jóvenes que no nos creía nadie, pues yo era, imagínense, en ese momento montaba skate, pero también era pues súper punkero, hincha del Medellín, pues la gente decía como, bueno, estos tipos con unas pintas, pero bueno, pues yo creo que nos ha pasado a todos y todas en algún momento que dicen, bueno, estos jóvenes, estas generaciones, entonces bueno, resulta que con todo esto comenzamos a decir, bueno, tenemos que invitar a la gente a participar. Entonces nos sentamos a planear esa estrategia en nuestra comunidad y comenzamos a pensarnos a quiénes invitamos. Bueno, a nuestros amigos, a nuestra familia. Empezamos a pensar cuántas tiendas tiene nuestro barrio, cuántas organizaciones hay en nuestro barrio, quiénes son esas organizaciones, quiénes son los líderes, qué sucede con la parroquia o la iglesia y a quiénes convoca. Y a partir de ahí nos empezamos a crear una estrategia de convocatoria. A la asamblea barrial fueron 4.500 personas. Pues fue un asunto histórico en nuestro barrio y en la ciudad. Eso fue en el año 2007. Se convirtió en la asamblea barrial que más personas había convocado en la historia en Medellín. Era un hit, sorprendente completamente. Entonces, pues no creíamos haber podido haber hecho eso. Teníamos que tener dos tareas ahí muy claras. Una era priorizar la educación superior para poder seguir estudiando, para que pues, nosotros de cierta forma, al haber pasado, pues ya teníamos unos recursos destinados, pero pues más jóvenes podían estudiar. Entonces, de cierta forma, era seguir diciendo y priorizando que eso suceda, que eso siga pasando. Pero también teníamos el Coliseo Multipropósitos, entonces, pues como una forma de ir articulando lo nuestro. Resulta que nosotros hicimos mapas, hicimos planos, pues no buscamos arquitectos, no éramos arquitectos, imagínate, yo estaba estudiando ecología, entonces lo que hicimos fue carteleras donde dibujábamos el propósito, lo que era, lo que significaba, lo que representaba, y en nuestro barrio gana esa propuesta. Es decir, íbamos a pasar a una segunda instancia que se llamaba Consejo Comunal. Y el Consejo Comunal era la reunión de todos los barrios de la Comuna 5 de Medellín. En este caso, todas las comunas pues también realizaban lo mismo. Y lo que seguía era más titánico aún. ¿Por qué debíamos reunirnos entonces con los proyectos de los otros barrios que pues también se presentaron? Entonces eso era como una feria de la ciencia donde cada uno llegaba con su proyecto, pero en este caso era proyecto de inversión, una cosa. Nosotros no teníamos ni idea a qué nos estábamos enfrentando. Cuando llegamos a los consejos comunales, pues nos encontramos con un montón de actores, con un montón de ideas y dijimos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sustentar un coliseo multipropósitos y que gane ante las otras propuestas? Bueno, fue un reto también. Empezamos a ir a los consejos comunales y a defender nuestra propuesta. Nos sentamos a investigar qué había pasado históricamente en nuestra comuna, cómo se habían invertido anteriormente los recursos, dónde habían hecho o no habían hecho inversiones y dónde era más reiterativo y dónde no. Y encontrábamos que nuestro barrio, pues históricamente no era un lugar priorizado para la inversión. Fue un argumento contundente, porque resulta que comenzamos a contar eso en los espacios y argumentar por qué el Coliseo Multipropósito no solamente tenía un tema relacionado con el arte, la cultura, el deporte, sino que también podía ser un lugar para mitigación de riesgos en caso de un desastre ambiental, un incendio colectivo o una quebrada que se desborda y puede pues, perturbar muchas casas de nuestro barrio y podría ser un lugar pues, como tal de albergue, un albergue transitorio. Pues argumentábamos de todas las formas posibles cómo ese lugar se podía transformar y logramos ganar. Nuestro Coliseo Multipropósitos es hoy una realidad. En el barrio Florencia, en la Comuna 5 de Medellín, que es al norte, en la calle 113 con la carrera 74, está el Coliseo Multipropósitos. Y pues bueno, pues
cumple con las funciones que queríamos. Los colegios lo utilizan para los grados. En estos momentos el INDER, que es el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, se encarga de administrarlo en cuanto a escenario deportivo, pero también está una biblioteca, que es la biblioteca Piloto Carlos Castro Saavedra, que hace parte de la red de bibliotecas de la ciudad de Medellín, y pues está allí también ese espacio de lectura y encuentro. Es un hecho, es una realidad. Lo hicimos participando con una cosa que no nos imaginábamos que podíamos hacer. Pues apenas estábamos empezando nuestra universidad, pues éramos jóvenes entusiastas y ya, pues que pasaban la noche igual en un parque pensando cómo podría ser el mundo mejor. Y bueno, pues nos dimos cuenta que construir un mundo mejor, que incluso es una de las consignas del movimiento Scout, construir un mundo mejor implica una serie de buenas acciones, pero las buenas acciones se construyen justamente en el día a día, en el hacer y en el vivir en la comunidad. Y ahí fue que descubrí de manera particular que para poder transformar la sociedad había que participar, y había que participar en los escenarios donde se toman las decisiones. Y uno de ellos son los escenarios políticos. Cuando hablamos de política, en ocasiones nos pensamos como en un asunto por allá de señores de corbata, de saco, pero resulta que la política justamente viene del polis, que es pueblo, y es participar con el pueblo, es hablar, es construir, y bueno, eso fue lo que nos dedicamos en una parte pues de mi vida. El Coliseo Multipropósitos, ahí les doy un dato, en la cuarentena como tal o en la pandemia como tal, cuando se tomaron las decisiones de aislamiento social, fue el albergue número 2 de la ciudad de Medellín, donde la población de bajos recursos, donde la población pues en este caso, la población inmigrante o venezolana, pues que en su mayoría son venezolanos, que no quiero generalizar, o estigmatizar solamente a un grupo poblacional, porque también hay diferentes personas inmigrantes de otros países, pues fue un espacio de albergue para ellos. Alrededor de 200 personas permanecieron ahí desde todo el momento en el que se indicó el aislamiento social en el país. Cumplimos una función que no nos imaginamos que podíamos hacer, y es el tema de seguir preveniendo pues, y salvando vidas, que fue una de las decisiones que se toma justamente para el momento del aislamiento social. Entonces, bueno, eso es un rollo de cómo mi vida empezó a migrar en torno a esto, pero también es un testimonio de transformación. Me gradúo como psicólogo, comienzo a estar ahí y dije, bueno, yo quiero trabajar en el escenario público, yo quiero trabajar en lo público, porque lo público es lo que me llama la atención. Pero pues yo quiero investigar esa propuesta de presupuesto participativo, de dónde viene, quién la propuso. En ese momento había un alcalde en Medellín que era el que venía trabajando todo este tema, y empecé como tal a investigar todo lo que había hecho esa alcaldía y dije, bueno, yo quiero trabajar ahí, pues yo quiero hacer cosas que han venido haciendo esas personas o que han dado un vuelco un poco histórico a Medellín. Y comienzo a trabajar en un programa que se llamaba Buen Comienzo, que es un programa, pues me graduó como psicólogo, comienzo a trabajar en Buen Comienzo como practicante, después como psicólogo, y me convierto en interventor del programa Buen Comienzo en la ciudad. Eso me implicó caminar Medellín de principio a fin. Pero se preguntarán por qué hablo de Medellín, y pues es una población de toda Antioquia la que viene participando como tal en el diplomado, ¿cierto? Pero bueno, ya les voy a conectar la historia. Resulta que comienzo entonces como interventor y pues trabajamos justamente y participamos en el proceso de creación de un programa que es nacional, que se llama De Cero a Siempre, del ICBF, donde el testimonio y la experiencia de Buen Comienzo y mi rol como interventor, que consistía en visitar los centros de atención infantil de todas las niñas y los niños de la ciudad de Medellín de primera infancia, o sea, entre los 0 y los 5 años, y verificar que la atención de los agentes y las agentes educativas fuera bien, y que las condiciones de participación de los niños y las niñas pues fuera la adecuada.
pues con unos criterios, dar unas orientaciones de cómo hacerlo mejor. Eso me implicó pues poner toda mi experiencia en juego, en recreación del movimiento Scout al servicio justamente de la educación inicial en este caso. Y bueno, participamos en el empalme y la creación del programa 0 a Siempre, el ICF, a nivel nacional. Y pues hoy, de 0 a Siempre es un programa que se desarrolla en todo el país. Pues es muy potente uno haber participado en esos espacios de construcción. Que nunca me imaginé que un joven punkero, skate de la Comuna 5, que el papá pone cortinas, pudiera hacer este tipo de cosas. Pues uno cree que no puede hacerlo. Ahí va. Resulta que luego la gobernación de Antioquia el periodo siguiente al que estuve trabajando en Buen Comienzo me invita a ser parte de la gobernación. Yo ni idea, pues Antioquia, pues cuando uno salía a pasear. Y yo, bueno, listo, vengan, pues yo pongo también mi servicio a la educación, pero tenía un reto muy grande y era como promover la ciencia, la tecnología, que era mi hobby, con procesos psicosociales, pero también con todo el aprender haciendo del movimiento Scout y todo el tema de la recreación y el juego al servicio como tal de la educación. Porque el reto era mejorar la calidad educativa en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales, que son las que evalúan las pruebas saber. Pues bueno, me enfrenté a ese reto y dije, bueno, hagámosle. Creemos un movimiento juvenil de ciencia y tecnología en todo el departamento de Antioquia. Una cosa loquísima, nos decían, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y bueno, pues en ese momento la consigna, al igual que cuando comencé en Medellín, era vamos a promover nuestro espacio, nuestra ciudad como la más educada, en ese caso Antioquia la más educada. Y bueno, mi rol ahí era justamente promover la estrategia de clubes juveniles. Entonces pensé en el movimiento Scout y cómo volverlo, junto con un grupo de amigos también Scout, que nos entramos a trabajar en ese proyecto y construimos la estrategia Clubes Juveniles como tal en Antioquia, donde los jóvenes participaban en clubes de robótica, desarrollo de software, diseño gráfico, comunicación digital, y cómo a partir de eso que ellos hacían retos, ganaban puntos, ganaban insignias digitales y participaban en un campamento de ciencia y tecnología, que eran los campamentos Antioquia Digital, que hacíamos en Medellín, donde 800 jóvenes de Antioquia venían a pasar 4 días y 3 noches viviendo una experiencia en torno a la ciencia y la tecnología. Se convirtió eso en un hit en todo el departamento. Quizás a algunos de ustedes les tocó, pues recordemos que la juventud es desde los 14 a los 28 años y pueden haber personas que participaron en los clubes juvenil, en los clubes digitales y pues están acá en el diplomado porque fue en todo el departamento. Eran alrededor de 6.000 jóvenes de Antioquia participando en los clubes. Y bueno, pues resulta que fue todo un éxito. Realizamos 4 campamentos digitales y uno de parques educativos, porque entonces cada vez los retos fueron como aumentando. Entonces después de esos clubes digitales me dijeron, listo, ya están los clubes digitales, entonces vamos a empezar a pensar en economía naranja y vamos a empezar a pensar en economía creativa. Y entonces dijimos, pues bueno, hagamos el reto con los parques educativos. Resulta que Antioquia pues tenía unos parques educativos y pasé a entrar a pensar la estrategia justamente de apropiación de ciencia y tecnología de los parques educativos para la comunidad y que permitiera a las comunidades justamente participar en la construcción de industrias creativas. En ese momento la economía naranja era un término nuevo, pero pues ya lo veníamos manejando en Antioquia. Todavía no era el boom en el país como lo es en estos momentos. Eso fue en el año 2013, 2014, donde empezamos a hablar de los clubes y de la economía naranja. Eso no existía en el país, pues hoy se convierte en una tendencia nacional. Y empezamos a pensarnos en esos parques educativos y en esos municipios priorizados con ciudadelas y parques educativos, en esa posibilidad de construir industrias creativas en torno a la creación de aplicaciones móviles que permitieran solucionar problemáticas del territorio, potenciar recursos, pero que también permitieran generar industrias creativas en torno a la animación digital. Entonces habían jóvenes que se formaban en animación digital. Pues, y en últimas termino coordinando una estrategia departamental
no me lo imaginé cuando por allá a los 15 años estaba graduándome del colegio y pensando en ese coliseo multipropósitos. Y ahí es donde voy con eso. Ahí es donde quiero contarles justamente el tema de la participación. Sucedieron cosas en mi vida que se transformaron completamente. Y creo que hay dos componentes muy importantes. Uno, la educación. La educación como motor de transformación que siempre está ahí. Y dos, la participación en esos espacios de decisión. En ocasiones nos da pereza o no nos informamos o no buscamos la información, y creo que un espacio como este de la Cátedra Libre, que hay una serie justamente de insumos donde te contamos cómo lo hicimos y cómo lo puedes hacer, pues es una forma justamente de enterarte de cómo indagar en tu territorio esas posibilidades de transformación. Voy a seguir con mi historia para conectarlo posterior con lo que hoy hay en Colombia como esos escenarios de participación. Resulta que entonces la estrategia fue tan potente que se ganó el reconocimiento como la estrategia innovadora del Ministerio de Educación Nacional, donde más entregas académicas tenían por parte de los estudiantes. En pocas palabras, es donde los estudiantes entregaban más tareas, que era algo asombroso, porque resulta que esos 6.000 jóvenes del movimiento de ciencia, juvenil de ciencia y tecnología de Antioquia, terminaban entregando alrededor de 15, 20 retos en torno a la robótica, el desarrollo de software, y los profes nos decían, es que es más fácil que hagan los retos y que jueguen, aprender haciendo, construyendo un basurrobot, por ejemplo, o construyendo una máquina de procesos a través de hidráulica o con jeringas y mangueras, que solucionaran cosas del colegio, que entregarnos tareas de las materias. Entonces los profesores terminaron cambiando parte del modelo educativo de sus clases e incorporando los retos como formas de enseñanza y aprendizaje. Terminamos impactando incluso en la metodología de los colegios de Antioquia, algo que no nos esperábamos. Y bueno, así me invitaron a trabajar en un lugar que se llamaba, que se llama la Red EducaSTEAM de América Latina. Resulta que STEAM es una sigla de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y es una de las tendencias y de las pedagogías emergentes hoy en la educación. Y terminé siendo un ponente de la Red EducaSTEAM para América Latina de la OEA, donde pues yo no me lo imaginaba. Pero entonces resulta que pues yo conocía poco de eso, pues yo lo que hacía era simplemente con mis compañeros, conseguimos un grupo de ingenieros, diseñadores, comunicadores, que todos entraban como practicantes a trabajar en nuestro equipo de trabajo y terminaban siendo profesionales con los que pensábamos en este modelo educativo, y pues fue súper potente como tal. Y eso comenzamos a contarlo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, y comenzamos a contarlo en América Latina, en diferentes países. Entonces nos empezaron a invitar, yo no había salido de Antioquia, y terminamos generando conversatorios y asesorías para diferentes países de América Latina, en Puerto Rico, en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, y nos decían que querían conocer esa experiencia que pasaba en Antioquia. Era una cosa loquísima porque terminamos recorriendo América Latina. Como desde un rinconcito del norte de Medellín terminamos en ese escenario de participación. Trabajo para la OEA un periodo de tiempo, eso implicaba ser consultor de la OEA y construir, eso fue un reto tremendo, un curso para la formación de los líderes mundiales al Foro de la Tierra. What? Una cosa loquísima. Ahí construimos el Foro de Ciudades Sostenibles, pues construimos un curso virtual de ciudades sostenibles y emergentes, donde hablábamos de cómo nos preparábamos para los objetivos de desarrollo sostenible de 2030, justamente con 5 principios, que tenía que ver con ciudades resilientes ante la atención de desastres, que tenía que ver con la energía alternativa, es decir, con la energía que se puede generar a través de paneles solares, de fuentes eólicas de aire. Hablamos también de todo lo que tenía que ver con ciudades inteligentes, con sistemas masivos de transporte que permitieran reducir el tema de contaminación, y por último con todo lo que tenía que ver con el manejo inteligente de residuos que permitiera justamente la operación. Y ahí hablamos de ciudades sostenibles.
terminamos preparando a los líderes que iban de todos los países de América Latina al Foro Mundial de la Tierra, que permitiera tomar decisiones sobre las políticas públicas de los diferentes países en torno a eso, a la conservación del planeta. Pues bueno, eso es algo de mi historia. De ahí pues me invitan a coordinar escenarios y campañas políticas. He estado en varias campañas como coordinador de campaña. Hoy me dedico a la educación. He trabajado para el Ministerio de Educación Nacional en la construcción de lineamientos educativos para la innovación. Actualmente soy director de la Escuela de Innovación y Tecnología del IME, Escuelas Técnicas en Medellín. Y pues nos encargamos justamente de preparar contenidos, en este caso de Medellín, en todo lo que tiene que ver con el Valle de Software y junto a Sapiencia, que se convirtió Sapiencia en ese lugar que administra las becas de educación superior con las que yo estudié para ser profesional. Pensamos justamente la estrategia de talento especializado que nos permita formar a personas rápidamente en cursos cortos en temas de la cuarta revolución industrial y conectar con el escenario laboral. En eso ando ahorita, ando también junto con un productor de Hollywood trabajando. Él es Carlos Argüello, trabaja como consultor de HBO y Netflix para América Latina. Y con Carlos, actualmente, pues junto a la Fundación CA, que es el componente educativo y formativo, construimos proyectos para la formación de jóvenes en animación digital con el modelo de industrias creativas que desarrollamos en Antioquia. En estos momentos tenemos proyectos en México, pues en Guadalajara, tenemos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Texas, Estados Unidos, Los Ángeles, California, Argentina y en Medellín. Actualmente venimos con un proceso de construcción de un posible estudio de producción de contenido animado para diferentes productoras, ya sea Universal, la Sony International Animation, que son aliados nuestros en estos momentos. Y pues bueno, esta es una de las cosas que hago junto con ser director de la Escuela de Innovación y Tecnología. Y por último, lo que nunca voy a dejar de hacer es participar en escenarios de deliberación. Actualmente hago parte de un movimiento social que se llama Compromiso Ciudadano, en el cual en Antioquia mi rol es coordinar Compromiso Ciudadano. Y pues bueno, este hace parte de unas estrategias de campaña, posiblemente para, en su momento, la candidatura presidencial de 2022. A lo que voy con todo esto, y sin hacer pues promoción específica de candidatos, porque por eso no lo he hecho, quiero hacer un énfasis específico en cómo los jóvenes podemos llegar a esos escenarios de participación y a tener decisiones contundentes que nos permitan tener una proyección en nuestro territorio. Resulta que la ley 1886 de 2018 genera todo lo que tiene que ver con las políticas del Sistema Nacional de Juventud. Antes era la ley 1226 de 2013, en el cual pues establecía unas características o el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Ya estamos hablando de la juventud, que habla justamente de un rango de edad. Un joven es una persona, un joven o una joven es una persona entre los 14 y los 28 años en el país, que esa persona pues tiene un asunto de deliberación y de exploración, tanto estética, ideológica y pues políticamente. Eso significa que en su exploración y construcción de identidad en torno a ser uno de los renglones más importantes del bono demográfico del país, que significa que hoy podemos hablar de una generación joven en Colombia, posiblemente la pirámide demográfica se invierta. ¿Qué es la pirámide demográfica? La pirámide demográfica es los ciclos vitales. Hablamos ahorita, cuando les hablaba de Buen Comienzo, les hablaba del ciclo vital de los 0 a los 5 años. Pues después de ese hay otro que es de la adolescencia, entre los, pues la niñez, perdón, que va entre los 6 y los 9 años, 10 años, y de ahí la preadolescencia o la prejuventud, que va desde los 10 hasta los 14.
porque de los 14 a los 28 comienza el rango poblacional de la juventud. Uno es joven hasta los 28 años. Ojalá fuera joven aún. Sin embargo, hay muchos temas en relación a la juventud, porque cuando hablamos de enfoque de juventud, no solamente estamos hablando de un rango de edad. Un joven tiene entre 14 y 28 años, pero un enfoque de juventud es la posibilidad de seguir conservando los principios de juventud, la jovialidad, la alegría, pues la transformación, la estética, los colores y diferentes formas que tienen que ver con justamente las posibilidades de expresar la juventud y la jovialidad. Ese es un enfoque de juventud. Pero también un enfoque de juventud es cómo, desde nuestros escenarios laborales, pensamos en las necesidades y particularidades de los jóvenes. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto social en mi ciudad o en mi municipio, donde estoy pensando en los jóvenes, no sé, de mi vereda, pues pensar y tener enfoque de juventud es pensar que esos jóvenes de mi vereda, pues tienen poca capacidad económica. Por tanto, o que tienen, pues, no poca capacidad económica porque son pobres, sino porque tienen pocas fuentes de ingreso. Entonces eso significa que mi proyecto debe pensar en cómo resolverle el tema de transporte a esos jóvenes. Cuando hablamos de enfoque de juventud, también hablamos de la sensibilidad de comprender las necesidades y particularidades y diversidades de pensamiento de los jóvenes para poder tomar decisiones asertivas en la construcción de proyectos. Eso es enfoque de juventud. Entonces, resulta que ahorita hablaba de la ley 1886 de 2018 que actualiza justamente el Sistema Nacional de Participación Juvenil y ahí crea un escenario nacional que se llama la Consejería de Juventud. Hay una página llamada colombiajoven.com en la cual ustedes pueden consultar justamente sobre todos estos temas, sobre el ABC de juventud, sobre la política de juventud, sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es del que les estoy hablando, porque resulta que ese Estatuto de Ciudadanía Juvenil promueve la conformación de los consejos locales, municipales, distritales y departamentales de juventud. Así como hay un Consejo Nacional de Juventud, estamos hablando de que hay una dependencia de la Presidencia de la República que tiene que pensar en los jóvenes del país, que tiene que destinar recursos para los jóvenes del país, que tiene que generar políticas y programas para los jóvenes del país. Y estamos hablando de resolver las necesidades básicas, de resolver las necesidades también de entretenimiento, para generar todo el asunto de promoción y prevención de la salud mental, pero también de el buen trato, de las prácticas y estéticas culturales y deportivas. Entonces se convierte en un gran reto que implica justamente a las personas pensar en estos elementos en el territorio. Pero lo que necesitamos es que haya una ciudadanía activa de la juventud, es decir, que los jóvenes se promuevan a participar de esos consejos municipales de juventud. Resulta que desde el año 2012 en Colombia no se elige Consejo Municipal de Juventud. ¿Qué es el Consejo Municipal de la Juventud? Es como los concejales de sus municipios. Pues cuando ustedes ven, hay elecciones, van y votan por los alcaldes y por los gobernadores, por los diputados, a la asamblea departamental y por los concejales. ¿Qué hace un concejal? Es una gran pregunta que hay. Pues bueno, resulta que los concejales lo que hacen es generar un ejercicio de control político y veeduría a las implementaciones del plan de desarrollo municipal, pero también realizan propuestas que permitan al alcalde de la mejor forma alcanzar los objetivos de desarrollo y avance del municipio o ciudad. Los consejos de juventud se encargan de ser consultores justamente del desarrollo y la implementación de políticas públicas de juventud en su municipio. Por eso es tan importante participar ahí, porque resulta que los jóvenes se convierten en quienes priorizan y pueden priorizar recursos, programas, estrategias, necesidades, problemáticas, soluciones que tenga la población juvenil de su municipio, de su territorio. En este caso, digamos que los jóvenes, pues hay diferentes estéticas, hay diferentes identidades juveniles, son cosas distintas. La estética juvenil es distinta a la identidad juvenil, porque por ejemplo yo ahorita les hablaba que yo, pues bueno, practicaba, pues era punkero.
Y ser punkero significa un asunto de vivir la música punk rock, de pues una estética también de revolución, la cresta, los clavos, pues como tal, era justamente la protesta frente a la moda y a las tendencias capitalistas. Bueno, un rollo tremendo, vivir la identidad punk, pues que todavía me siento identificado en algunas cosas, como el asunto de los derechos individuales, como el asunto de la posibilidad de la libre expresión, que hace parte de la identidad punk. Y las identidades juveniles son justamente eso que históricamente han llamado tribus urbanas, pero es la forma en la que el joven se identifica a un sistema de valores que es necesario justamente para la construcción de identidad. Los barristas, por ejemplo, son otra forma de identidad juvenil. No sé, los animalistas, los veganos, son formas de identidades juveniles. Las estéticas juveniles son las formas en las cuales yo asumo mi presentación frente a pues, diferentes contextos, escenarios, ¿cierto? Entonces una cosa son las estéticas y otras cosas son las identidades juveniles. Pues bueno, resulta que el Consejo Municipal de la Juventud también debe pensar en cada una de esas identidades y estéticas juveniles. Entonces, en estos momentos, pues, debido a la pandemia, la Registraduría General de la Nación ha postergado la programación e inscripción a los consejos municipales de la juventud. En Antioquia existe un escenario que se llama Plataforma Departamental de la Juventud. Les recomiendo seguir en Facebook Antioquia Joven. Jóvenes Unidos es el nombre en la actual administración, en la cual pues reúne justamente a los colectivos juveniles de los departamentos. Si vos vivís en un municipio de Antioquia, vamos al Urabá antioqueño, si vos vivís en Carepa, ¿sí o qué? Y en Carepa, pues sos un joven que tenés un grupo de amigos y te identificás como un colectivo juvenil, no sé, que les gusta el hip hop y que les gusta todo el tema del dance halls, del grafitear y todo el asunto, y se consideran justamente como un colectivo. Ustedes tienen una representación que debe ser escuchada por la administración municipal. Eso significa que yo me debo unir con los otros jóvenes de mi municipio a tomar decisiones como juventud. En este caso, pues si yo soy hip hop y pues o soy un hip hopper y en mi municipio pues hay otro colectivo, no sé, de deportistas, ya sea skate o parkour, y resulta que nos unimos. Pues ya somos 2 colectivos, 3 colectivos, pues nos tocará tomar decisiones y buscar esa representatividad. ¿Amparados en qué? En la ley 1886 de 2018. Y eso ustedes lo deben estudiar. Se la recomiendo bastante. La encuentran en la página colombiajoven.com. Del 1 de marzo de 2018 se instituye como tal esta ley a nivel nacional e indica justamente cuáles son esas características de participación en los consejos municipales. Entonces resulta que esos consejos o esos colectivos juveniles de cada municipio pues van conformando una plataforma de juventud, de participación por cada subregión de Antioquia. Antioquia tiene 9 subregiones: Occidente, Oriente, Suroeste, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Urabá, Valle de Aburrá, se me olvidó una. ¿Cuál? Magdalena Medio. Resulta que esas 9 subregiones, pues hay una plataforma de subregión de esos 9 lugares, donde convergen esos colectivos de juventud de cada municipio. Y esa plataforma conforma la Plataforma Departamental de Juventud, que a través de Antioquia Joven, por parte de la Gobernación de Antioquia, que esa ley, la 1886, indica que debe haber programas departamentales que cobijen los intereses de los jóvenes, pues en últimas va a lograr y va a permitir pues tener esa capacidad de reunirse en torno a la toma de decisiones. Y eso genera que esa plataforma tenga la incidencia en la Consejería Nacional de Juventud. Entonces, como pueden ver, estoy haciendo un plano desde el municipio, digamos desde nuestro barrio. Nuestro barrio tiene un colectivo de jóvenes que con los barrios de nuestro municipio pues generan un Consejo Municipal de Juventud, que lo integran con los municipios de la subregión, la Plataforma de la Juventud de subregión,
que se encuentra con la Plataforma Departamental de Juventud, que tiene la incidencia en la Consejería Nacional como tal. Cada uno de esos niveles pues tiene una capacidad de decisión. La responsabilidad de la Plataforma Municipal de la Juventud pues será tomar decisiones sobre los recursos, programas y propuestas que hay específicamente en su municipio. Y es decirle a los alcaldes, es decirle a los concejales que hay en el municipio que hay que tener un enfoque de juventud, que hay que pensar en los jóvenes, en esas necesidades particulares, en esos intereses, en esas estéticas, en esas identidades que permitan transformar la identidad social del municipio, pero que también permita catapultar esas ideas, esos sueños y esas ilusiones como tal en los procesos de transformación de vida de las personas. La educación es el motor de transformación, lo decía hace un momento. Cuando dejamos los espacios de juventud cargados de arte, de cultura, de deporte, de emprendimiento y de educación, sin cobertura, sin recursos, sin acompañamiento, estamos haciendo un empuje grandísimo de la juventud a dar un pequeño paso a una línea muy delgada que es la ilegalidad. La ilegalidad que se puede presentar en la participación en actores armados, en el consumo de sustancias psicoactivas, en la venta como tal, el expendio de sustancias, o en el ejercicio de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Pues lo que se llama ESNA, o justamente en la explotación sexual de las juventudes o en ejercer el trabajo sexual, ya sea como webcam, ya sea como, bueno, que hay un debate muy fuerte hoy sobre la identidad juvenil de los webcam, y justamente también pues de qué hacer con el cuerpo y la vida de estas personas. Entonces, cuando dejamos de lado las oportunidades en torno a las capacidades, la inteligencia, el talento de las personas, estamos dejando de lado la posibilidad de transformar vidas y estamos dejando al borde, al paso de la ilegalidad. Cuando un joven deserta de la educación, cuando un joven deserta de esos grupos de danza, de teatro, de deporte, de aventura extrema, controlada, promovida por actores como tal sociales y comunitarios, cuando un joven deserta de ese espacio, muy difícilmente retorna. ¿Por qué muy difícilmente retorna? Porque puede verse movido por tres componentes que conforman, digámoslo así, un rango o un triángulo de riesgo y vulnerabilidad de los jóvenes. El reconocimiento, las necesidades básicas insatisfechas y la seguridad. Esos tres elementos, el reconocimiento que también se traduce como afecto, la seguridad como protección y las necesidades básicas insatisfechas que se puede traducir en algunos como tener dinero rápido, se convierten en los tres factores de riesgo por los cuales los jóvenes ingresan a los grupos armados, ingresan a la ilegalidad. La forma de poder sacar a un joven justamente de esas problemáticas sociales y de la ilegalidad es romper ese triángulo que se conforman esos tres componentes: la necesidad de reconocimiento o afecto, la seguridad y las necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué un joven va a un grupo ilegal? Va porque se siente protegido, porque se siente reconocido, porque resulta que allá me dan un apodo, me dan un nombre, me quieren, y en mi casa o en mi colectivo no, o la sociedad no señala, porque soy punkero, porque tengo cresta, porque camino extraño, porque vivo de fiesta en fiesta. Entonces, en el combo no. Y consigo plata de manera ilegal o fácilmente. Entonces, esos tres elementos terminan en últimas configurando un triángulo de riesgo y de vulnerabilidad de los jóvenes. Y es el pequeño paso de que los jóvenes entren a la ilegalidad. Entonces, ahí es el gran reto de seguir apostándole al talento, a la inteligencia, a las capacidades de las personas en pro de evitar ese pequeño paso a la ilegalidad. Entonces, bueno, es un reto muy grande, es la invitación para todos y todas a participar de estos escenarios de juventud, de estos escenarios de participación. Se puede transformar, se pueden hacer cosas distintas, y los invito a todas y todas a seguir explorando. Los invito a que revisen sobre Antioquia Joven, sobre Jóvenes Unidos, sobre Colombia Joven, sobre esta ley o estatuto de ciudadanía juvenil 1886 de 2019. Y bueno, hay un gran reto, mi vida cambió, no dejo de ir a mi barrio a comer buñuelos de 100, a sentarme en la esquina de mis amigos donde crecí, donde viví mi niñez, donde
donde parché mi vida y bueno, eso no se puede olvidar, pero también es la invitación a transformar desde donde estamos. Les deseo mucha suerte, un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta cátedra libre. Que estén bien.